Aleluya. Se las pusieron cantando allí, disfrutando a este querido Señor que mora en nosotros. Amén. De hecho, este es un himno maravilloso para venir al Señor en la mañana. Amén. Se levanta allí y dice: vengo a ti, Señor. Amén. Vengo a ti, Señor. Amén. Y usted se levanta sediento, sedienta. De ti yo tengo sed. Amén. Beber de ti, comer de ti es mi mayor placer. Amén. Entonces hay un clamor en nuestro corazón. Amén. Solo mirar tu faz. Amén. Beber de ti anhelo yo hasta mi sed saciar. Mirar la faz del Señor. ¿Y cómo uno puede ver la faz del Señor en la mañana? ¿Cómo usted ve la faz de alguien invisible? La estrofa 3 dice: desea mi corazón ver tu gloriosa faz. No solamente esta faz invisible la anhelamos ver, sino que vemos que es gloriosa. Es invisible, pero es gloriosa. Yo quiero así permanecer firme, mirándola. En esta comunión eres la gracia en mí. De regocijo lleno estoy y descansando en ti. Y la estrofa última dice: aquí me quedaré, buscando más de ti. Y nos revela dónde está la faz del Señor, en la palabra. En la palabra y oración hasta el fluir sentir. Así es que esta faz invisible se hace visible en la palabra. Venimos a la palabra sediento. Es interesante que uno viene sediento a ver una faz. Yo estoy sediento en este momento, pero necesito agua. Una faz no quitaría la sed en lo físico. Pero esta faz gloriosa de nuestro querido Señor es capaz de quitar nuestra sed y nuestra hambre. Amén. Saben, la Biblia es un libro maravilloso. De hecho, un libro que ha sido perseguido de muchísimas maneras. Incluso la primera traducción de la Biblia al inglés, el rey quería eliminarla. ¿Y saben lo que hizo el rey? Comenzó a comprar todas las Biblias para quemarlas. ¿Saben quién se las vendía? El hermano que la había publicado, porque con ese dinero publicaba más Biblias. Y que el rey compraba 100, él se las vendía y publicaba 200. Y le vendía esas 200 y publicaba 400. Y el rey pensaba que estaba agotando las Biblias y cada vez eran más y más y más. Así es Dios. Él estaba financiando aquello que él quería decir. Así que necesitamos tener tal aprecio por la palabra. Otro aspecto de la palabra de Dios es que la Biblia ha llegado a nuestras manos con precio de sangre. Y no estamos hablando de la sangre del Señor, sino muchos hermanos que dieron su vida por traducir la Biblia en tiempos de persecución. Ellos derramaron su sangre por la Biblia, al punto de que literalmente uno de ellos oró: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra, cuando él estaba siendo martirizado. Saben, 2 años más tarde se publicó una Biblia de parte del rey. El Señor escuchó esa oración de su mártir. Así es que tenemos que ser recobrados a tener un aprecio por la palabra de Dios. De hecho, es interesante que el Señor haya hecho en su arreglo soberano que nuestro hermano Oscar esté aquí con nosotros. Él estuvo involucrado hace 7 años atrás en recobrados a la Biblia en Sudamérica. ¿Recobrados a qué? A la Biblia, la palabra de Dios. Así es que no es poca cosa que realmente estemos aquí hablando de esto. Y el tema de esta conferencia, el mensaje no era un mensaje introductorio de puente, pero el tema en sí es orar la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué usamos esta frase, orar la palabra de Dios? Porque aunque el bosqueo habla de orar, leer, como pusimos aquí, este asunto de orar, leer quizás ha sido mal interpretado, mal usado, y aún hasta cierto punto nuestra práctica está carente.
Por lo tanto, queremos hablar de orar la palabra de Dios. Y vemos en la Biblia hasta ejemplos de esto. En Hechos 4, cuando los apóstoles fueron apresados, cuando ellos salieron, los liberaron, ellos oraron. Y dentro de lo que oraron el versículo 1 de Salmos 2. Estaban orando, leyendo la palabra. Pero no era un método, no le pusieron un nombre, no lo encajonaron en algo, sino era una experiencia viva de tener la palabra de Dios instalada en ellos y la oraban. Tan sencillo como eso. La palabra de Dios tiene muchas funciones. ¿Qué tal si hacemos una tormenta de ideas sobre las funciones de la palabra de Dios? ¿Quién se atreve a decir una función de la palabra de Dios? Enseña. Redarguye. Lava. Limpia, corrige, instruye. Consuela. Solta. Consuela. Revela. Edifica. Santifica, purifica. Lava. Pero la palabra de Dios, la función principal es impartir a Dios mismo en nosotros. Amén. Esta es la que hace eso. Todo eso que hemos dicho es cierto, pero sale de que Dios se instala en nosotros por medio de su palabra. Amén. Cuando invocamos su nombre, cuando creímos en el Señor, el Espíritu vino a morar en nosotros. Amén. Y tenemos la Biblia afuera y el Espíritu dentro. Y cuando estas dos se juntan, producen la palabra para el momento. Amén. Que es la que nos alumbra, nos purifica, nos santifica. Cierto. Y aún se deposita en nosotros para edificación. Así que este es el proceso. Y de hecho quisiera leerle algo aquí de un hermano que se llamó George Mueller, que vivió en el siglo XIX. Este hermano era un bandido. En sus años mozos, él hizo de todo lo que usted puede pensar que hizo, incluyendo tomar dinero de sus amigos para financiarse su viaje. ¿Sabe lo que le hizo el Señor a este hermano? En ese viaje donde él fue con dinero ajeno, alguien le mostró una Biblia y fue cautivado. Dios lo cautivó por su palabra. Y este hermano dedicó su vida, aparte de ser un hermano que realmente le cobró el asunto de la palabra de Dios, a fundar orfelinatos. Y en su tiempo manejó una inmensa cantidad de dinero. De hecho, aún el dinero que él estaba recibiendo, él le dijo que no le diera el dinero, que él no quería dinero de su padre, porque su madre había fallecido, que él necesitaba vivir por fe. Y él fue fundando orfelinatos toda su vida, y tuvo una vida prolongada, tuvo una vida de 93 años. Pero este hermano él escribió esto como una reseña, y esto se convirtió como en un pequeño librito. Está en inglés, así que me perdonan la traducción. Le ha placido al Señor enseñarme una verdad para que su beneficio no puede ser perdido por más de 14 años. El punto es este: veo más claramente que nunca que la primer y más grande y el principal asunto al cual tengo que prestar atención cada día es que mi alma esté alegre para con el Señor. Amén. El primer asunto para el cual debo estar preocupado no es cuánto le debo servir al Señor, ni cuánto debo glorificar al Señor, sino cuánto permito que mi alma esté en un estado alegre y cuánto mi hombre interior, uso esta frase, mi hombre interior pueda ser nutrido. Y aquí está el secreto. Él descubrió este secreto. La palabra no es para enseñar solamente, es para nutrir, es alimento de parte de Dios. Puede ser que yo busque la verdad para
hablarle a un inconverso, o puede ser que busque la verdad para el beneficio de los creyentes, y puede buscar aliviar a los que están en situaciones difíciles. Puedo buscar aún otras maneras de comportarme como si fuera un niño de Dios en este mundo, pero aún así puede que no esté contento o alegre en el Señor, y puede que no esté siendo nutrido y fortalecido en mi hombre interior día a día. Esto puede ser si no le presto atención al Espíritu. Antes de esta práctica, por lo menos 10 años antes de esto, mi asunto habitual era darme la oración después de haberme vestido en la mañana. Pero ahora he visto que lo más que debo darme es a leer la palabra de Dios y a meditar en ella. Y esta palabra meditar tiene un significado profundo. Y permitir que mi corazón sea consolado, animado, advertido, aún corregido, instruido por medio de la palabra de Dios mientras medito en ella. Amén. Mi corazón puede ser traído a experimentar la comunión con el Señor. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Él descubrió el secreto de venir a la Biblia de otra manera. De hecho, no podemos venir a la Biblia como si fuera un periódico. En el momento en que hacemos eso, estamos leyendo un periódico cristiano. Estamos obteniendo conocimiento. Conocimiento, ¿no es la palabra? En griego. Gnosko, de la mente solamente, no hay digestión. Así es que antes de venir a la Biblia debemos hacer una oración breve para simplemente abrirnos a su alumbrar. Y entonces, una vez estamos abiertos, podemos comenzar a disfrutar el manjar de la palabra de Dios. Y de momento encontramos una frase que nos toca. ¿Qué uno debe hacer en ese momento? Digerirla. ¿Cómo uno digiere esa frase? Con nuestro estómago espiritual, que es nuestro espíritu mediante la oración. Esa es la digestión de esa frase que nos tocó. ¿Y cuál es el resultado de esa digestión? Asimilamos, pero el resultado práctico puede ser confesión, puede ser alumbrar un área en el cual estamos escasos, puede ser ver que nuestro servicio está carente, puede ser una palabra de ánimo. Todo depende de lo que estemos leyendo, ¿sabes? Pero el asunto es que nosotros necesitamos tener tal espíritu cuando vamos a la palabra. Y todavía no estamos hablando de orar la palabra, estamos solamente leyéndola con oración. Y entonces, en la medida en que uno hace esto, el Señor alumbra a uno, le abre su corazón y somos uno con Él. Yo le contaba a los hermanos una experiencia que tuve hace poco. El versículo que iba a orar era Génesis 1:26. Entonces cuando lo vi yo dije, oh, pero este versículo es demasiado familiar para mí. Entonces yo dije, bueno, por lo menos en la parte de llegar allí a la imagen, el dominio y señorear. Entonces yo comencé diciendo, entonces dijo Dios. Y el Señor no me dejó progresar de esas 3 palabras. Simplemente me detuvo allí y tuve que empezar a arrepentirme de ser uno que no escucha el hablar de Dios. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que dice. Entonces yo fui allí llevado a confesar mi carencia. Y después fui llevado a alabar al Señor porque es un Dios que habla. Amén. Aleluya. Amén. No tenemos un Dios mudo, sino un Dios que habla. Amén. Y allí transcurrió mi tiempo con el Señor sin poder llegar ni a la imagen, ni al dominio, ni al señorío. Ven, hermano, simple y sencillamente cuando nos abrimos a la palabra de Dios no hay un método. El Señor viene, como decía nuestro hermano Müller, como este alimento para nuestro espíritu. También
mensaje. Orar la palabra de Dios para edificar la iglesia. Una frase que tengo aquí anotada. Si leer la Biblia no nos causa gozo, la estamos leyendo de manera incorrecta. La Biblia nos habla de varias personas que comieron la palabra de Dios. En esta semana ustedes están disfrutando de uno de ellos, Ezequiel. De hecho, el Señor le dice a Ezequiel: no seas rebelde. No seas rebelde, antes de decirle que coma el rollo. Así es que Ezequiel fue uno que comió la palabra de Dios. ¿Quién fue otro? Jeremías comió la palabra de Dios. ¿Y quién más? Juan. Ezequiel, Jeremías y Juan dan testimonio de que la palabra de Dios se puede comer. Y que guardemos eso por allí. Y aquí vemos unos versículos que nos dejan ver que nosotros, cuando vamos a la palabra, necesitamos ser alumbrados. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:6 dice que somos como nutridos. Timoteo fue nutrido por la palabra de Dios. Amen. Indica que digestión, indica que él no la leía simplemente, sino que la hablaba. Y también en 1 Timoteo 1:10 el Señor habla de la sana enseñanza. Si es sana, quiere decir que nos da salud. ¿Y cómo usted puede tener salud si no se toma el medicamento o la prevención del medicamento? Así que hay una digestión también. Amén. Y 1 de Pedro 2 habla de si hemos gustado, si hemos probado, Amén. probado la palabra. Usted probó al mediodía en el almuerzo la milanesa. Yo le puedo describir la milanesa esta noche, pero si usted no la probó, de nada sirve la descripción. Igual pasa cuando no vamos a la palabra de Dios para digerirla. Así que la palabra de Dios necesita ser digerida en nuestro espíritu. Número 1 dice: debemos darnos cuenta de que la manera adecuada de recibir la palabra de Dios es al orar, leer. Amén. La letra A dice: es necesario ver la naturaleza de la palabra de Dios. 1. Dios es espíritu. El espíritu es la naturaleza de Dios, la esencia de Dios. Y esto el Señor se lo dijo a la samaritana: Dios es espíritu. El punto 2, la palabra de la Escritura es el aliento de Dios, y lo que Dios exhala es espíritu. Right. Por tanto, la esencia, la naturaleza misma de la palabra de Dios es espíritu. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Saben? Usted tiene que venir a la Biblia de la siguiente manera. Una de las nietas de Oscar estuvo enferma, le dio una pulmonía sencilla, simple, y le pusieron a tomar terapia respiratoria. Esto que tenemos aquí es la máquina de terapia respiratoria. Usted viene, se pone su mascarita y se conecta a la palabra de Dios. Y Dios exhala y usted inhala. Dios exhala y usted inhala. En sus bronquios comienzan a ser limpiados. Comienzan a ser destapados. ¿Cómo se destapan nuestros bronquios? Por medio de la digestión de la palabra. Por ejemplo, usted está orando allí, hacer todo sin murmuraciones y argumentos. ¿Cómo usted ora ese versículo? Lo ora, simplemente lo ora. Hacer todo sin murmuraciones. Y de momento viene la luz. Señor, cuánto yo he murmurado en mi vida. Aún esta mañana murmuré, porque un hermano me envió un texto allí diciéndome que hiciera algo a última hora. Y murmuré: ¿por qué lo deja todo para última hora? Es ayudado, los bronquios conectado allí a la máquina. Usted tiene este neuma divino que va destapando todo su ser. ¿Y sabe lo que sucede con su ser? Empieza el torrente sanguíneo a sanar otras partes de su cuerpo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Cuando respiramos así, llegamos a ese versículo: a hacer todo sin murmuraciones y argumentos.
este versículo le cae al hermano tal. La próxima vez que lo vea, yo le voy a hablar de este versículo. Entonces, la pregunta que yo les tengo es, ¿por qué si ese versículo es para ese hermano, el Señor se lo dio a usted? Si ese hermano también lee la Biblia. Pero tendemos a usar la palabra, le pusimos muchas funciones a la palabra, pero ninguna de ustedes dijo que era un martillo para darle a otro por la cabeza. ¿Verdad? Pero tendemos a hacer eso con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Leemos este versículo, la hermana tal necesita este versículo. Entonces la llama lo más cariñosa, hermana, qué bueno, esta mañana estaba leyendo un versículo, y le comparte el versículo, pero con segundas intenciones. Señor Jesús. La hermana no va a ser alimentada. Ahora, ¿qué tal si usted le comparte el versículo de otra manera? Esta mañana he sido tan expuesta. El Señor me mostró la lengua que yo tengo. Yo murmuro tanto, yo no me había dado cuenta. Yo pensaba que yo estaba siendo genuina, exacta, todos los rasgos de carácter. Y el Señor me mostró que no, que debo hacer todo sin murmurar. Y la hermana entonces es ayudada porque es su experiencia. Y entonces si se hace con un corazón puro y la hermana tiene el mismo problema, es ayudada. Porque ya sale de una experiencia, no de un marrón para darle por la cabeza. Así es que necesitamos ver que lo que vemos en la palabra es para nuestra propia digestión. Usted no puede digerir la milanesa que yo me comí. Eso me toca a mí. Usted digiere la suya. Así que cuando vamos a la palabra es exactamente igual. Somos responsables por aquello que el Señor nos muestra. Amén. Seguimos leyendo. ¿Dónde estamos? En el 3. La palabra de Dios es la corporificación de Dios, quien es el Espíritu. Esta contiene la misma esencia de Dios. Ahí tenemos Juan 6:63. ¿Qué dice ese versículo? Las palabras, ¿right? Lo tengo por aquí. Dice que las palabras son y vida. Y dice que ¿quién es el que da vida? El Espíritu. ¿O son las palabras o es el Espíritu? Ahí vemos que el Espíritu es la palabra, ¿verdad? Y en este capítulo quisiéramos detenernos un poco en Juan 6, porque ese capítulo es muy alumbrador. En ese capítulo el Señor se muestra. Esto viene después de haber hecho los milagros. Él alimentó a la multitud lo estaba siguiendo. Entonces, el Señor le habla de los padres que comieron el maná, etc. Y en el 30 ellos le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y ese es parte de nuestro problema. Estamos buscando señales externas, obras. Pero el Señor entonces se presenta. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y le sigue hablando. Más adelante, en el 34, Señor, danos siempre este pan. Siempre el elemento externo, danos siempre el pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cómo obtenemos este pan? Este pan, él dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahí le sigue hablando y le habla de que Él es este pan que necesitamos comer. Necesitamos comer su carne y beber su sangre. Y se escandalizaron los judíos. Empezaron a murmurar, de hecho, hablando de hacer todo sin murmuraciones. Empezaron a murmurar. Luego empezaron a contender.
y aún hasta los discípulos, dice al final del capítulo, que ya no andaban con él, solamente los 12. Y aún el Señor los miró y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras De vida. de vida eterna. Amen. Pedro lo vio. Pedro lo vio que cuando él decía quién era el pan, que había que comer su sangre y su carne, estaba hablando de la palabra viviente. Y lo que vimos en el mensaje número 1, tenemos la palabra impresa que está aquí, con la P minúscula, está aquí en la pizarra, y la palabra que es Cristo, con la P mayúscula. Y esta palabra es la que se está revelando aquí en Juan 6 como el alimento para el pueblo de Dios. Y lo que ellos dijeron es que dura es esta palabra. Sigamos con el bosquejo. El punto 4. Por consiguiente, cuando tocamos la palabra de Dios, no solamente es un asunto de tocar el pensamiento, la revelación, la enseñanza o la doctrina de Dios, es un asunto de tocar a Dios mismo en su esencia, es decir, el Espíritu. Así que aquí vemos la solemnidad de ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra porque estamos yendo delante de la faz de Dios. Volvemos al himno. Desea mi corazón solo mirar tu faz. Así es que tenemos que tener tal relación con Dios que le contemplemos en la palabra. Que pasemos tiempo con Él en la palabra. Mientras más le contemplamos, entonces se hace gloriosa, que es la segunda estrofa. Y luego, la tercera estrofa habla de estar en comunión, que era lo que decía el hermano Josh Mueller. ¿Y cómo se da esa comunión? ¿Cuál es la definición de comunión? Una definición simple de comunión es el fluir de la vida divina. Por lo tanto, ¿cómo va a fluir esa vida divina si no hay oración? No se puede. Necesitamos orar la palabra. Amén. ¿Saben? Esto parece complicado, pero tuvimos una experiencia hace poco, 2 experiencias, con 2 jóvenes universitarios diferentes. Con el primero, estábamos leyendo unos versículos y una de las notas hablaba del asunto de orar la palabra de Dios. Y ese joven mira así al horizonte y nos mira y dice, ¿habrá mejores palabras para orar que las palabras de Dios? Él lo vio de inmediato. Él fue convencido de inmediato. Es cierto, orar con la palabra de Dios es lo mejor. Amén. Yo no puedo proferir palabras mejores que las que Dios dijo. Y él se puso tan contento. Y otro asunto, tuvimos una joven que vino directamente de la China a estudiar cerca de nuestra casa. Y ahí tenemos un hermano joven, querido hermano Justin, que es de estos hermanos que Oscar definía, así que está fuera de así, loco. Entonces, el último día de clase, en su clase de doctorado, de maestría, él se pone en pie y dice, tenemos una cena de celebración esta noche y están todos invitados. Entonces, una joven fue allí a la reunión, nunca la habíamos visto antes. Y es esta joven china que había venido unos meses antes. Y allí, cuando esta joven entra en la atmósfera de los abrazos y los besos de los hermanos, porque los puertorriqueños también son besones, así que, aunque era en Estados Unidos, había muchas familias puertorriqueñas. Y luego, cantando un himno, su rostro cambia totalmente, simplemente cantando un himno. Y luego de cantar el himno, un hermano se para a traer la introducción, la bienvenida, etcétera, diciendo lo que vamos a hacer allí. Otro hermano se para y dice que estaba contento, este hermano Justin, porque algunos de sus compañeros habían venido y los presenta. Y la tercera que se pone en pie es ella. Y ella estaba tan contenta, ella miraba para todos lados, miraba a los hermanos.
Y ella no encontraba qué decir. ¿Sabe lo que estaba pasando allí? Este asunto de la comunión la estaba salvando. Por medio de la atmósfera que había en la reunión, por medio del cántico. Y ella dice, yo estoy tan alegre, yo estoy viviendo el momento. Yo no sé cómo describirlo, no tengo palabras. Y al final las hermanas se le acercaron, le llevaron a orar y a recibir al Señor de una manera que ella pudiera confesar. Y desde entonces ha estado entre nosotros. Pues hace unas semanas, hace ya unos 2 meses, en la reunión teníamos uno de los bosquejos que vamos a cubrir aquí. Y estábamos hablando sobre la palabra de Dios. Y yo vengo y abro una Biblia que tengo en inglés al frente de ella. Y entonces, de momento ella puso su mirada en la Biblia y se quedó así. La reunión siguió, estábamos compartiendo y yo la veía que ella no despegaba su mirada de la Biblia. Y se acercaba así más, y volvía y se echaba para atrás, y volvía y se acercaba. Ya no miraba a nadie, simplemente miraba la palabra de Dios. Y volvía y se acercaba. Entonces, cuando yo noté eso, busqué un Nuevo Testamento en inglés que tenía y se lo regalé. Cuando yo le di ese Nuevo Testamento a ella recibió el regalo más extraordinario que le habían dado en su vida. Ella estaba tan contenta. Con esto simplemente quiero que veamos el aprecio por la palabra de Dios. Necesitamos ser los tales que pueden tocar a quien es espíritu de tal manera. ¿Qué tocó ella en la reunión? El espíritu quien da vida, el espíritu vivificante. ¿Y qué ella vio allí en la palabra? Dijo, ¿qué es esto? Esta es la palabra de Dios. Todavía no la había leído. Entonces le dijimos, trata de leer algo durante la semana. A la semana siguiente volvió y nos dice, no tuve mucho tiempo para leer, solamente pude leer 3 capítulos. Así que, hermanos, el aprecio por la palabra, quien es espíritu, quien es Dios mismo en nosotros, tiene que ser recobrado. Tenemos que llegar a la frescura de apreciar la palabra como este espíritu maravilloso. La letra B, ¿qué tal si la leemos todos juntos? Ver la función de la palabra de Dios. Ya le dimos aquí una clave de esto, así que leemos el punto 1. La función principal de la palabra de Dios es impartir a Dios mismo en nosotros como el nutrimento de vida. La Biblia es el medio que Dios usa para que Cristo se imparta en nosotros. Amén. La Biblia es el medio que Dios usa para que Cristo se imparta en nosotros. Así que cuando hablamos de disfrutar al Señor, ¿cómo se hace eso? Usted le dice a alguien, estoy disfrutando al Señor. ¿Qué usted le está queriendo decir? Dice que el Señor se imparte por la palabra. Estoy disfrutando al Señor es que estoy sumergido, estoy conectado a la máquina de terapia. Eso es disfrutar al Señor. El punto 2. Cuando acudimos a la palabra, debemos acudir a ella no solamente para entender o conocer, sino para disfrutar, recibir, comer y beber la palabra. El propósito de nuestra lectura debe ser inhalar la esencia de Dios en nuestro ser. ¡Aleluya! ¿Cómo usted quiere ganar más de Dios? Por medio de inhalarlo. ¿Cómo lo inhala? Conectándose a la máquina de terapia respiratoria, que es su palabra. Aleluya. Y se da allí un elemento interesante. Usted aspira el neuma y obtiene el rema. Neuma, rema, neuma, rema. Y ese es lo que va abriendo nuestros bronquios
y aún fortaleciendo nuestro torrente sanguíneo. De respirar la palabra de Dios de esta manera. Dios la exhala y usted la inhala. La letra C. Necesitamos ver la manera de tocar y recibir la palabra. Debido a que la palabra de Dios es su aliento, la manera adecuada de recibirla es inhalándola. A medida que Dios exhala, nosotros debemos inhalar. Aleluya. Podemos inhalar la palabra al ejercitar nuestro espíritu. Ejercitar nuestro espíritu. No nuestra mente, no nuestra emoción, es ejercitar nuestro espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que escuchamos algo de eso esta mañana. Tenemos la experiencia de venir al atrio y tener allí la confesión. Señor, gracias. Gracias, Señor. Pero cuando nos levantamos, como dijimos anoche, lo que hay es una lista de cosas para hacer. Pero cuando venimos al Señor, simplemente permanecemos allí y comenzamos a limpiarnos con su preciosa sangre. Entonces vamos entrando en esta experiencia de ejercitar nuestro espíritu. Y de momento usted siente un hambre, no física, pero ya su estómago espiritual, que es su espíritu necesitado, está abierto para que usted entonces toque la palabra de Dios, que es que la mesa de los panes en el lugar santo. Amén. Y cuando toca la palabra de Dios, ¿qué pasa? Es alumbrado, que es que el candelero en el lugar santo. Y entonces cuando tiene esa experiencia, el Señor lo lleva al altar del incienso. Right. ¿Para qué? Para entrar en el Santísimo e interceder. ¿Interceder por qué? Por lo que el Señor quiere que usted interceda. Amén. Muchas veces aún coartamos al Señor de interceder, porque llevamos ya nuestra lista de peticiones. Antes de ejercitar nuestro espíritu, hacemos nuestra lista de peticiones. Y no hay nada malo con eso, porque hay cosas que ya están en nosotros. Están, como diría nuestro querido hermano Oscar, en el disco duro, que son cargas que ya tenemos y van a salir. Pero uno debe ir allí delante del Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo ore? ¿Qué hay en tu corazón esta mañana? De momento viene este hermano que usted ni se acordaba que ese hermano estaba en la localidad hacía 2 años. Hermano Roberto, Señor. ¿Qué tal de mi hermano? Que yo pueda ver a Roberto. Y luego esa oración se lleva a algo más específico. Señor, ¿qué tal si yo me puedo comunicar con él esta semana? Produce esa opción, esa alternativa, que podamos tener una conversación que sea breve. Usted entonces empieza a interceder por algo mucho más específico. ¿Y sabe de dónde salió eso? El Espíritu vino y puso en usted algo que decía, un texto, le envió un texto espiritual que decía: quiero ver a Roberto. Y usted oró: quiero ver a Roberto. Usted piensa que salió de usted, pero no salió de usted, salió de que usted entró allí en la presencia de Dios. Y llegó este texto a su espíritu y usted simplemente se lo devuelve al Señor en oración. Esta es la manera que nosotros inhalamos. Podemos inhalar la palabra al ejercitar nuestro espíritu para orar, leer la palabra. Si deseamos recibir las palabras del Señor, debemos usar nuestro espíritu, pues sus palabras son espíritu. Así es que cuando estamos en nuestro espíritu, la palabra se abre y usted comienza a ver. Puede orar su versículo favorito, que lo ha orado muchas veces o lo ha leído muchas veces. Y cuando usted lo toca en oración es como si nunca lo hubiese leído antes. Porque usted entra en otra dimensión de ese versículo. ¿En qué entra? En el rema. El rema de hoy es nuevo, no es el de ayer. Y si usted ora ese versículo mañana, el rema de mañana es nuevo. Así es que no haga como yo, no menosprecie los versículos que ya son familiares. Simplemente nos abrimos a orar la palabra de Dios para recibir estas palabras que son espíritu. Amén. El punto 2. A fin de ser edificados como el templo de Dios
de Dios. Y aquí hay unos versículos. Punto A dice, para ser edificados como el templo de Dios es necesario orar, leer la palabra. Y ahí está 1 Corintios 3, 2a, 6, 9 y 16. Nosotros tendemos a leer estos versículos separados, pero cuando miramos la secuencia de los versículos es maravillosa. El versículo 2 dice, os di a beber leche y no alimento sólido. Aquí está Pablo diciendo, ustedes no estaban listos para alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo. El 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que aquí Pablo introduce el elemento de crecimiento. El versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que la labranza crece y el edificio se edifica. Y el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ven cómo Pablo relaciona el alimento sólido con crecer hasta hacer esta labranza y ser edificados hasta hacer este edificio? Por medio de tomar la palabra. Pero él la presenta de una manera interesante. Os di a beber leche. No le dijo, le enseñé la palabra. No, le dijo, os di a beber leche. Y no alimento sólido. Así que él dice, lo que ustedes necesitan es alimentarse de la palabra de Dios para crecer con esta labranza y este edificio hasta ser edificado. Y que ese orden de esos versículos es maravilloso. ¿Qué tal si leemos el A1? Somos labranza de Dios y su edificio. Como labranza necesitamos ser regados para que cultivemos a Cristo de manera corporativa a fin de llegar a ser su cuerpo. Amén. El 2. En primera de Corintios surge de la labranza y el edificio en el versículo 9 es el resultado de ser plantados y regados en el versículo 6 mediante la alimentación de la palabra de Dios en el versículo 2. Esa sola revelación nos debe convencer que necesitamos aprender a orar la Biblia, ¿cierto? Sí. Yo confieso, antes de esta conferencia yo me quedaba en el 2, con la leche y el alimento. Y después leía lo de la labranza y eso, pero seguirle la secuencia de que Pablo realmente lo que está diciendo es, ustedes necesitan comer alimentos sólidos para llegar a ser este edificio. Si fraccionamos la Biblia no vemos esto, así que cuando lo oramos vemos que la manera de crecer para hacer este edificio edificado es por medio de la palabra como alimento sólido. El 3. A fin de ser Juntamente edificados Como un templo viviente, es preciso que bebamos la palabra al orar, leer. Orar, leer logra que seamos nutridos y crezcamos con miras al edificio de Dios. Porque aquí estamos hablando de su experiencia personal. Así es que usted necesita, según donde esté hoy en esta experiencia, simplemente comenzar a dar pasos. Cuando habla aquí de dar alimento sólido, quizás todavía estamos en la etapa de calostro, de lechita. ¿Está bien? ¿No hay problema? Empezamos allí, empezamos a dar pasos pequeños en nuestra experiencia de orar la palabra. Simplemente orar la palabra y abrirnos al alumbrar que hay en la palabra. Y en la medida que usted lo practique, no le ponga esto a nadie. Y aún si a usted se le hace difícil, simplemente ore. Señor, tengo un episodio de indigestión. Indigestión. ¿Qué es indigestión? Cuando recibimos algo, que somos alumbrados en algo, pero no lo podemos recibir. Eso es indigestión. O somos alumbrados para confesar algo y no podemos confesarlo. Lo más que expone la palabra es nuestro yo.
Entonces, cuando somos expuestos, si a alguien no le gusta ser expuesto a este hilo que está aquí de frente a ustedes, y aún esta experiencia, nosotros estamos escasos de ella. Yo no estoy aquí hablando como un experto en orar leer, sino uno que está desesperado por tener este alimento sólido para crecer como la labranza de Dios y ser edificado como su edificio. Así que todos estamos aprendiendo en este asunto. Donde usted esté hoy, de allí en adelante comienza. Aún si no lo ve, esa es la oración. Señor, estoy como el ciego, no veo absolutamente nada. Y puede ser que mañana vea a los hombres como árboles y reciba otro toque del Señor, y entonces ve a los hombres raramente. Así que esto es un asunto orgánico que depende de nuestra apertura al Señor. Amén. Aleluya. ¿Dónde vamos? El B. A fin de comprender y practicar el sacerdocio edificado, el cuerpo sacerdotal, necesitamos orar, leer la palabra. Amén. Aquí está Pedro. Pedro dice desear, desear como niños recién nacidos. ¿No se imagina usted tratando de razonar con un bebé a las 2 de la mañana? Pero si acabas de comer hace 2 horas, ¿por qué estás llorando? No es hora. Yo tengo que trabajar mañana, dame hasta las 6, así que por favor, no llores, ¿no? ¿Cómo desea ver un niño recién nacido de la leche? ¿Cómo desea? Simplemente llorando. Vamos a usar la palabra porque nos veríamos demasiado feos llorando. Pero que tal gimiendo, deseando la leche espiritual. De la palabra dada sin engaño, no adulterada, y que es pura, como la leche materna, pura, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que Pedro dice aquí que la palabra es leche, para crecer, para salvación. Si es que habéis gustado, aquí usa la palabra gustado, pero usamos al principio. Gustado quiere decir probar, probado al Señor, como algo de comer. Se ve si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Entonces dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Ah? ¿Qué pasó? Está hablando de leche y de momento está con una piedra. Está volviendo a llevarnos al mismo principio de 1 Corintios 3, al edificio. En esta piedra angular del edificio, acercándonos a Él, piedra viva, que dice, desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, aquí está el resto de los materiales para el edificio, sois edificados como casa espiritual. Hasta allí Pedro concuerda con Pablo. 1 Corintios 3 concuerda con 1 Pedro 2. Pero entonces Pedro añade hasta ser un sacerdocio santo, el oficio de sacerdocio. ¿Sí? Que aún nuestro oficio sacerdotal proviene de comer. ¿Qué les parece? De hecho, eso era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos participaban de las ofrendas. Así que ellos tenían allí una encomienda muy difícil, comer todo el tiempo. Pero iban a Dios de parte del hombre y al hombre de parte de Dios. Pero estaban comiendo. Así que usted quiere ir a Dios de parte del hombre y quiere ir al hombre de parte de Dios, ¿qué necesita hacer? Comer. Comer la palabra. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Pedro le añade aquí el sacerdocio santo. Amén. Punto 1. El pensamiento de Pedro respecto al crecimiento y la edificación presentado en 1 de Pedro 2 es el mismo que Pablo presenta en 1 de Corintios 3. Sin embargo, Pedro añade
Testamento, un aprendiz de sacerdocio debía tener 25 años de edad y un sacerdote 30 años. Esto indica que a fin de servir como un sacerdote debemos ser maduros. Aquí vemos el asunto de ir de la leche al alimento sólido. Esto es la madurez. Imagínese, tú tienes un hijo de 20 años y todavía está dándole con compota de guayaba o algo así. No, eso no es normal. Él quiere ¿qué? Un asado. Quiere alimento sólido. Así es que esto indica la madurez. Nuestro crecimiento por causa de comer al Señor provee esta madurez para hacer este sacerdocio. El 3 dice, debemos darnos cuenta de que como bebés recién nacidos necesitamos beber la leche de la palabra para que podamos crecer. Cuanto más oramos, leemos la palabra, más somos edificados y más podemos coordinar con los demás de forma espontánea. De esta manera llegamos a ser el sacerdocio genuino, el único cuerpo sacerdotal. ¿Por qué podemos coordinar con otros cuando oramos, leemos la palabra? Por un lado, estamos en nuestro espíritu. Pero por otro lado, si hemos orado, leído de una manera apropiada, ha ocurrido digestión y asimilación. Digestión es aniquilar todas las tribus que están dentro de nosotros. En mi caso, el paganeo, en el suyo usted usa su apellido, son tribus que están en nosotros. Y esas tribus son aniquiladas por medio de la palabra. Y cuando mi ser natural es aniquilado, entonces me es fácil coordinar con el hermano Oscar, porque ya no voy de parte de mis opiniones y de mis sentires personales, sino voy de parte de mi espíritu, que ha sido alimentado por la palabra y hemos asimilado a este Cristo viviente en la palabra. Amén. Somos nutridos. Amén. ¿Saben? La digestión apropiada no se siente. Cuando usted se come algo y hace una buena digestión, usted no dice, fíjate, yo hice una buena digestión, pero todos sabemos cuando tenemos indigestión. Incluso hay veces que la indigestión produce vómito. ¿Y qué es el vómito en este caso? El vómito es la murmuración. Estoy allí, orando, leyendo, entonces soy indigestado. ¿Por qué Pablo llamó a esa reunión el jueves? Si yo no puedo ir los jueves. Es que Pablo no sabe lo que está haciendo. Empezamos a murmurar. Usted está vomitando ahí. Usted necesita volver a orarle y necesita confesarse nuevamente para que el Señor aniquile las murmuraciones en nosotros. Así es que necesitamos orarle la palabra y usted sabe que lo está digiriendo cuando no siente indigestión o cuando no vomita. Esa es la clave. Aleluya. ¿Dónde estamos? ¿Así? Es mediante el orar de Él que somos purificados de toda mancha y arruga, hermanas. Olvídese de las cremas. Aquí está la solución. Manchas y arrugas, a fin de ser la iglesia gloriosa que satisface al Señor. Esto es en el futuro. Pero usted espiritualmente no tiene ni una sola mancha ni una sola arruga. Pero manténgase joven por medio de orar la palabra. Amén. Las manchas representan algo de la vida natural y las arrugas están relacionadas con la vejez. Hoy la iglesia lleva las manchas y arrugas de los muchos siglos de historia, de su historia. Esa es la iglesia en general. Pero aún nuestra iglesia local puede también está arrastrando aún
aún pueden ser asuntos buenos. Le doy un ejemplo. Yo me mudé a una localidad que fue donde se inició el recobre en Puerto Rico. Y entonces cada vez que visitaba una familia, ellos me contaban lo buenos que eran los tiempos pasados, cuando ellos se visitaban y tocaban la guitarra y a veces estaban hasta la hora de la mañana cantando himnos, y cuán disfrutable era eso, y comían juntos. Y donde quiera que iban salían las mismas historias. Y hasta que ya yo pues tuve que decir algo y un hermano me vino con las mismas historias y yo le dije, ¿sabes, hermano? Desde que llegué aquí lo único que he escuchado son historias. Vamos a hacer eso. Estaban mirando hacia el pasado, los buenas que eran aquellas reuniones. Así que no caigamos en ese asunto de vivir de esta manera en la vejez. Amén. Y también está entonces que estas son más difíciles de dejar ir las experiencias negativas, porque ahí sufrimos heridas, tenemos cicatrices. Pero saben, el mismo que quita las manchas y arrugas, quita las cicatrices. Amén. También se especializa en cirugía plástica. Amén. Así es que es un asunto de dejar ir, es un asunto de asimilar la palabra de Dios y todas esas cosas, tener la actitud de Pablo. Lo que queda atrás, olvido, y me extiendo para ir adelante. De hecho, ¿qué significan las piedras que el Señor le dijo a Josué que dejara en el río Jordán? ¿Qué significa eso? Porque después le dijo otra cosa que parecía locura, que agarrara otras 12 piedras y las pusiera al otro lado del río. Significa que ellos eran nuevos. Después de pasar por esa experiencia, los 40 años de vejez en el desierto y los 430 años en Egipto quedaron atrás. Y ellos entraron a la buena tierra en novedad de vida. Así es que no podremos nosotros en Argentina dejar unos pocos años atrás. Ellos dejaron 470 años atrás. Así es que no es tan difícil, pero necesitamos el alimento apropiado. Amén. Es la palabra de Dios. Aleluya. Las manchas y arrugas de nuestro ser natural solamente pueden ser quitadas mediante un lavamiento metabólico por el agua de vida interna, el agua que está en la palabra del Señor. Cuando el agua de vida fluye desde nuestro interior, todas nuestras manchas y arrugas son quitadas. Amén. Aleluya. ¿Qué desea el Señor? Una iglesia como gloriosa. Amén. Entonces aquí, que no tuviese mancha ni arruga. Y es por el lavamiento del agua de la palabra. Si es que el Señor lo hace. Así que necesitamos la palabra. Amén. Punto 3. Necesitamos orar, leer para ser nutridos con las riquezas de Cristo, con miras a edificar el cuerpo para hacer la plenitud de Cristo. ¿Saben? Cuando yo leía ese versículo, que la iglesia es la plenitud de Cristo, yo no me considero la plenitud. Yo estoy demasiado escaso. Pero aquí está la clave. Necesitamos orar, leer para ser nutridos con las riquezas de Cristo, con miras a edificar el cuerpo para hacer la plenitud. ¿Qué está esperando el Señor? Que su cuerpo sea edificado, que su novia esté preparada. ¿Por qué el Señor no puede venir hoy? La chica no está lista, como dice nuestro querido hermano Oscar. La novia no se ha preparado. Vendría y encontraría una niña. Él no quiere una niña, él quiere una mujer madura que sea su contraparte. Por lo tanto, la iglesia necesita prepararse para recibir al Señor. La letra dice: el cuerpo es la plenitud del Cristo ilimitado e inescrutable, aquel que todo lo llena en todo. Todo lo que Cristo es como cabeza
es transmitido a la iglesia, la cual es su cuerpo. El Señor no tiene manera de hacer eso sino por medio de su palabra. Es la única manera en que Él se puede seguir transmitiendo a nosotros. Sí. Nosotros, no importa donde usted esté, usted puede conectarse al Señor instantáneamente. Y inmediatamente comienza a fluir de vida en usted. Así que la manera de hacer esto es conectándonos a este fluir. La iglesia llega a ser la plenitud de Cristo, a ser nutrida por las riquezas inescrutables de Cristo. Lo que la iglesia necesita hoy es ser nutrida. Ser nutrida. El Señor nutre su cuerpo por medio de su palabra. Ya vimos estos versículos que están allí, 1 de Timoteo 4:6 y 1 de Pedro 2:2. La manera única para que el cuerpo sea nutrido es recibir al Señor en su palabra. Por lo tanto, es necesario que leamos la palabra con oración, es decir, orar, leer la palabra de manera viviente en el Espíritu. Orar, leer la palabra prepara el camino para que el Señor nos nutra. Amén. Ese amén sonó un poquito débil. Orar, leer la palabra de manera viviente en el Espíritu. Orar, leer la palabra prepara el camino para que el Señor nos nutra. Amén. Ahí tenemos Efesios 6, 17 y 18. Llegamos a ser la plenitud de Cristo al disfrutar sus riquezas mediante el orar, leer. Él hará su hogar en nuestros corazones, saturando y ocupando cada parte de nuestro ser, y seremos uno con Él y uno los unos con los otros. Okay. Aquí, hermanos, realmente nuestra carencia obedece a que el orar, leer es un comer. Cuando usted come, usted necesita quemar esa energía, ¿cierto? Usted se pone en una cama y come y come y come, y usted sigue aumentando hasta que llega un momento en que su cuerpo no se puede mover. ¿Cómo nosotros quemamos la energía de esta comida de la palabra? Por medio de funcionar. ¿Cómo funcionamos? ¿Qué tal? Predicar, pastorear, reflexionar, profetizar. Esa es la manera en que nosotros quemamos la energía que adquirimos por medio de recibir la palabra. Cuando usted se prepara para hablar en la reunión el domingo, y noten que dije hablar y no profetizar, ¿qué usted hace? Puede ser que haya digestión, como puede ser que no haya digestión. Porque lo más probable es que uno va a leer la semana objetivamente. Los versículos, este versículo está muy bueno. Y este párrafo, este punto me tocó. ¿Pero qué quiere decir que me tocó? Me tocó quiere decir que me conmovió. Amén. Pero el conmoverme no indica que me mueva. ¿Qué trae el movimiento? El orarle, el comerlo. Y si usted lo come, si usted come lo que está estudiando, usted no es rebelde como le dijeron a Ezequiel y se come el rollo, que es lo que está estudiando. Cuando usted viene el domingo, usted está preparado para profetizar. Porque ¿qué es profetizar? Es hablar Dios. ¿Y dónde está ese Dios que usted habla? En su espíritu. En su espíritu, porque usted ya lo puso allí. Cuando en usted es espíritu. Cuando usted habla es palabra. Pero está en su espíritu. Pero ¿cómo llega a su espíritu? Por medio de la oración. La oración es lo que digiere de nuestra mente, del ginosco al oído. De nuestra mente a nuestra parte interna, nuestro espíritu es simplemente orar. Y orar de una manera sencilla para recibir la revelación. Y cuando usted lo habla a un hermano que pudo haber escuchado el mensaje en vivo, pudo ver el mensaje, lo vio por vídeo, lo escuchó en audio, cuando usted lo habla, ese hermano que ya lo había escuchado 3 veces dice: ¡wow! No había visto eso.
¿Por qué? Porque usted sacó del tesoro que tenía dentro por medio de la digestión y la asimilación e impartió Cristo en otro. Así que este punto es crucial para nosotros. Punto 4. Necesitamos orar, leer para ser equipados a fin de pelear la batalla espiritual. Aleluya. Esto nos equipa. Efesios 6:17 habla de la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esto indica que la espada es el Espíritu y el Espíritu es la palabra. La otra vez aquí está el efecto contrario. Si recibimos la palabra al leerla sin oración, la palabra no puede ser para nosotros el Espíritu como espada. Pero cuanto más oramos la palabra, más las palabras de la Biblia llegan a ser no solamente nuestra nutrición, sino también un arma dentro de nosotros. Somos armados. Esto no es para matar al hermano. Esto tiene otro destinatario. Y está en el punto 1. El Señor Jesús derrota a Satanás por medio de nuestro orar, leer. Debido a que al orar, leer, recibimos la espada del Espíritu y nuestro yo, nuestros conceptos y opiniones disidentes llegan a su fin. Esta es una verdadera victoria, la cual es ganada no solamente de forma directa por el Señor, sino al ser equipados, al orar, leer, a fin de pelear la batalla. Y aquí una palabra para los hermanos. Cuando su esposa le diga, tengo que hablar contigo, indica que uno va a hablar y otro va a escuchar, ¿verdad? Usted se arma, no con la espada, por favor. Usted se arma de 1 o 2 versículos. ¿Qué tal si antes de hablar oramos estos versículos? Esto es misterioso. Orar la palabra resuelve tantas situaciones. Depende cómo esté la marea. Usted tiene que mirar la marea, si está alta, si está baja, si está intermedio. Según usted ve la marea, procede. Pero ¿qué tal eso? ¿Qué tal si antes de hablar leemos estos versículos y oramos un poquito? No quiere decir que usted no va a recibir algo de parte de ella, pero va a haber más cariño. Va a haber menos abuso. Pero sobre todo Cristo es forjado en nosotros. Amén. De hecho, hermano, yo me atrevo a decir que si nosotros descubrimos este secreto de orar la palabra de Dios, casi todos los problemas que existen se van a solucionar. Amén. Gracias. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a estar en nuestro espíritu. Y de espíritu a espíritu no tenemos ningún problema. El problema es el alma no transformada. Sí. Ese es nuestro problema. Y esta alma a veces se viste le pone un traje espiritual. Y traemos una exhortación. ¿Qué tal si hacemos esto, hermanos? Y parece algo espiritual y hasta profundo, pero detrás lo que está es un alma allí bien fuerte. ¿Y cómo sabemos que es el alma? Bueno, de la siguiente manera. Cuando otro hermano trae otra sugerencia, usted se molesta. Si yo estoy en mi espíritu y estoy trayendo un sentir de mi espíritu y alguien trae otro sentir, yo no tengo por qué molestarme, porque ese es el mismo espíritu. Pero como yo no estoy en mi espíritu y el hermano quizás que lo trajo está en su espíritu, pues yo me ofendo, me molesto. Puede que hasta vaya a la reunión.
Así que este asunto de orar la palabra es misterioso. Cuando oramos la palabra somos desarmados. Se cae de aquí un rifle, de aquí se cae una escopeta, el cuchillo se sale por el pantalón, la granada cae al piso. Y usted va y se pesa y pesa 5 kilos menos. Pero entonces el Señor tiene manera de avanzar. Por otro lado, cuando en la coordinación algo no está claro, es el momento de abrir el archivo y guardar el asunto hasta que el Señor nos dé claridad. Si tratamos de empujar algo, lo que vamos a traer es algo que va a causar daño al cuerpo. ¿Saben? El Señor no tiene prisa por hacer nada. Yo escuché esta frase y me quedé con ella, escuché hace muchos años. El resumen del Antiguo Testamento es que Dios produjo una pareja para Él encarnarse. Esto le tomó 4,000 años. Esto nos muestra cuán paciente es Dios. Así que si usted se tarda 4 días o 4 semanas en coordinar algo, como quiera Dios le ganó, son 4,000 años. Así es que el asunto aquí es abrirnos a que el Señor realmente nos lave y aniquile, porque por un lado aquí estamos hablando de Satanás, pero por otro lado ese Satanás está en nosotros. Así es que mientras más, de hecho si seguimos leyendo, dice, debido a que al orar leer recibimos la espada del Espíritu y nuestro yo, nuestros conceptos y opiniones disidentes llegan a su fin. La espada es para nosotros. Esta es una verdadera victoria, Amén. la cual es ganada no solamente de forma directa por el Señor, sino al ser equipados al orar, leer, a fin de pelear la batalla. Si no aniquila nuestro yo, ¿qué tenemos? Indigestión. Y no hay asimilación. Al ser equipados de esta manera, hay una espada en nuestra mano espiritual. Y espontáneamente muchas cosas son aniquiladas por esta espada. Orar, leer es la mejor manera, no solamente de disfrutar al Señor, sino también de derrotar al enemigo y edificar el cuerpo. Cuanto más oramos, leemos, más el Señor Jesús ganará la victoria. Y si a usted no le gusta el término orar, leer, no se preocupe, ore la palabra. Yo le hago la pregunta, y con esto termino, que hizo este joven en la reunión. ¿Habrá palabras mejores para orar que las palabras de Dios? Aleluya. Amén. Ya casi oramos de 2 en 2. Amén.